¿Alguna vez has sentido culpa por decir no? ¿Has aceptado cosas que no querías solo para evitar un conflicto? ¿Has permanecido en situaciones que te lastiman por miedo a decepcionar a alguien? Muchas personas creen que amar significa soportarlo todo, estar siempre disponibles y sacrificar constantemente su bienestar por los demás. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver las relaciones. Los límites también son una forma de amor, y no solo de amor hacia los demás, sino sobre todo de amor hacia ti mismo. Quédate conmigo hasta el final porque este mensaje puede ayudarte a construir relaciones más sanas y una vida mucho más tranquila. Desde pequeños muchos crecimos escuchando que una buena persona siempre ayuda, siempre comprende y siempre está para los demás. Y eso tiene una parte muy bonita. La solidaridad, la empatía y la generosidad hacen del mundo un lugar mejor. Pero existe un problema cuando llevamos esa idea al extremo, porque entonces empezamos a creer que decir no nos convierte en egoístas, que poner límites significa dejar de querer, que proteger nuestra paz es una falta de amor. Y esa mentira termina costándonos muy caro. Hay personas que viven agotadas emocionalmente porque siempre están resolviendo los problemas de todos, siempre complaciendo, siempre cediendo, siempre diciendo que sí, mientras por dentro sienten que poco a poco se están perdiendo. Imagina una casa sin puertas, cualquiera podría entrar, cualquiera podría quedarse, cualquiera podría tomar lo que quisiera. No existiría seguridad, no existiría privacidad, no existiría paz. Ahora piensa en tu vida. ¿Qué sucede cuando no existen límites? Ocurre exactamente lo mismo. Las personas comienzan a decidir por ti, invaden tu tiempo, consumen tu energía y muchas veces ni siquiera lo hacen con mala intención. Simplemente aprendieron que siempre pueden hacerlo porque nunca les mostraste dónde terminaba el respeto hacia ti. Los límites no son muros para alejar a las personas, son puertas que enseñan cómo quieres ser tratado. No nacen del odio, nacen del respeto, no buscan castigar, buscan cuidar. Una relación sana necesita confianza, comunicación, comprensión, pero también necesita límites claros, porque cuando todo está permitido, el respeto comienza a desaparecer. Existe una frase que dice, lo que permites, enseñas. Y aunque parezca dura, tiene mucha verdad. Si permites que constantemente irrumpan tus sueños, las personas creerán que tu tiempo no vale. Si permites faltas de respeto repetidas, creerán que no existen consecuencias. Si siempre sacrificas tus necesidades para satisfacer las de otros, muchos terminarán acostumbrándose a que siempre estés disponible. No porque sean malas personas, sino porque los seres humanos aprendemos a través de lo que vivimos todos los días. Muchas veces creemos que poner límites hará que los demás se alejen. Y sí, algunas personas lo harán. Pero aquí hay algo importante. Quien solo permanece en tu vida mientras puede aprovecharse de ti, nunca estaba realmente contigo. Estaba con lo que podía obtener de ti. Las personas que verdaderamente te quieren aprenderán a respetar tus decisiones. Tal vez necesiten tiempo, tal vez no lo entiendan al principio, pero el amor auténtico sabe adaptarse. El interés, en cambio, suele molestarse cuando aparecen los límites. También debemos recordar algo importante. Poner límites no significa responder con agresividad, no significa levantar la voz, no significa humillar. Puedes decir no con respeto. Puedes expresar lo que sientes sin herir. Puedes cuidar tu paz sin convertirte en una persona fría. La firmeza no necesita violencia. La calma también comunica fortaleza. Hay un error muy común: esperar hasta explotar. Guardamos silencio durante meses, aceptamos cosas que nos incomodan, nos llenamos de frustración y un día terminamos reaccionando de la peor manera. Entonces pensamos que poner límites siempre genera conflictos, pero en realidad el problema no fue haberlos puesto desde el principio. Los límites son mucho más efectivos cuando se expresan con tranquilidad y a tiempo. Aprender a decir no puede sentirse extraño al principio, especialmente si durante años has vivido intentando agradar a todo el mundo. Es posible que aparezca la culpa, que dudes, que pienses que estás siendo egoísta, pero recuerda esto: cuidarte no significa dejar de amar, significa incluirte dentro de las personas que también merecen tu amor, porque muchas veces eres el primero en preocuparte por todos y el último en preocuparte por ti. Observa la naturaleza.
Los árboles tienen raíces profundas que les permiten mantenerse firmes cuando llegan las tormentas. No intentan agradar al viento, no cambian de lugar para complacer a la lluvia, simplemente permanecen firmes. Tú también necesitas raíces, principios, valores, límites, porque cuando sabes quién eres y qué estás dispuesto a aceptar, es mucho más difícil que las circunstancias te derriben. Tal vez hoy necesitas poner un límite en tu trabajo, tal vez en una amistad, tal vez dentro de tu familia o incluso contigo mismo, porque también debemos aprender a poner límites a nuestros propios pensamientos, a esa voz que constantemente nos critica, a la costumbre de compararnos, al hábito de exigirnos una perfección imposible. Los límites también sirven para proteger nuestra mente. Y quiero decirte algo muy importante, no todos entenderán tus cambios. Habrá personas que prefieran la versión de ti que siempre decía sí, la versión que nunca reclamaba, la versión que siempre estaba disponible. Pero tú no naciste para vivir agotado intentando satisfacer expectativas ajenas. Naciste para vivir con dignidad, paz y propósito. Y eso requiere decisiones difíciles. Quizás hoy no necesites cambiar toda tu vida, tal vez solo necesites dar un pequeño paso. Decir un no donde antes decías que sí, pedir respeto donde antes guardabas silencio, elegir descansar sin sentir culpa, reservar tiempo para ti. Esos pequeños cambios terminan transformando por completo la manera en que los demás te tratan, pero sobre todo transforman la manera en que tú empiezas a tratar. Recuerda siempre esto, el amor verdadero no exige que desaparezcas para que otro pueda existir. El amor sano deja espacio para ambos, para escuchar, para comprender, para respetar. Y cuando alguien realmente te ama, también respetará aquello que protege tu bienestar. Porque los límites no destruyen las relaciones saludables, los fortalecen. Y aquellas que solo sobreviven cuando no tienen límites, probablemente nunca fueron tan saludables como parecían. Si hoy este mensaje llegó a tu corazón, quiero invitarte a hacer una reflexión. ¿Cuál es ese límite que llevas demasiado tiempo posponiendo? Tal vez la respuesta que necesitas ya está dentro de ti, solo hace falta el valor para expresarla. Recuerda que proteger tu paz no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que ha comprendido que también merece respeto, y cuando aprendes a respetarte, enseñas al mundo cómo quieres ser amado. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón y te ayude a construir una vida con más paz, respeto y propósito. No te olvides de suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que inspiran el alma y fortalecen el corazón. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.